Ante todo, buenos días. Tengan todos. Dios les siga bendiciendo grandemente. Los niños, por favor, de 8 años hacia abajo, pueden salir con sus maestras en forma ordenadita. Espero que se sienta cómodo, a gusto, porque estamos en la casa de Dios para alabar. Hemos alabado el nombre del Señor y todavía lo seguiremos alabando con nuestra actitud. Antes de pasar al predicador, voy a pasar a mi hermano Richard, que él tiene unas palabras me pidió que le diera el micrófono para dar un testimonio. Suba acá, mi hermano. Buenos días. Primero que todo a todos, les doy gracias a Dios por estar aquí y le doy gracias a Dios por la salud de mi hijo, que en los exámenes que se le hicieron, en el nombre de Jesús, salió bien. En Caracas. Y me siento contento y le doy las gracias al Señor por estar aquí con ustedes. Y le pido a Dios por ese milagro tan hermoso que hizo con mi hijo. Le doy gracias y le pido perdón por todo, arrodillado delante de ustedes, dando las gracias por mi hijo. Amén, amén. Gloria a Dios. Ustedes no saben lo contento que uno se siente. Se le salen a uno las lágrimas. Porque aunque dijo pocas palabras, pero con un significado tremendo. Porque sabe quién luchó y un ejemplo de lucha. La familia de él. Y sobre todo Richard. Creo que más de 2 años luchando con eso. Es un ejemplo de lucha. No se rindieron. Confiaron en Dios. Si se hubiesen rendido, no estuviesen aquí. ¿Sabe? Es un ejemplo que usted debe tener, que cuando le toque una circunstancia difícil, debemos luchar. Pero luchar con el Señor, no luchar solo. Ellos se aferraron a Dios y Dios los libró de esa terrible enfermedad. Y los va a seguir guardando. Porque si Dios lo levantó de eso es para cosas grandes. Para testimoniar de que el poder de Dios es real. Bueno, hoy nos vamos a sentar a la mesa con el Señor, pero antes tenemos otra mesa, otra comida. Y es la comida espiritual de su palabra. Y para ello tiene la responsabilidad mi hermano Lino, anciano y copastor de la congregación. Le pido un fuerte aplauso a Dios por la vida de Lino. Que también ha sido esforzado y valiente, como le dijo el Señor a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Desde que conoció al Señor, se ha esforzado por mantenerse en integridad delante de los ojos de Dios. Y ha ido escalando aquí en la iglesia. Empezó como diácono y servidor primero, sin nada a cambio. El que se merece honra hay que darle honra. Sirviendo. Después fue llamado un diácono. No sabía que era un diaconado. Después de diácono coordinó a los diáconos y ahora es copastor de esta iglesia también. Y él tiene la responsabilidad de hablarnos de parte de Dios. Ayer me decía, no sabéis lo asustado que estoy. Cada vez que se acercan me da una cosa por aquí. Bueno, ese es temor de Dios. Porque el que no se asuste estando aquí, predicando la palabra de Dios, es que se vale de sus propios medios. Y no depende de Dios, sino de
de las habilidades que pueda tener o el conocimiento que haya alcanzado secular. Pero cuando uno tiene temor de hablar de Dios, le entra de todo dentro del cuerpo, y más aún cuando se va acercando la fecha. Espero que te use, mi hermano. Dios le bendiga, iglesia. Vamos, acompáñenme primero a orar para poner todo en las manos del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, amado Dios eterno, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por estar aquí en esta casa. Te damos gracias, amado Dios, por las alabanzas. Señor, te damos gracias por la predicación, Padre de la gloria, la cual ponemos en tus manos, amado Dios, para que sea usted hablando a la iglesia, hablando a mi vida, hablando a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a hablar en Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Los primeros 9 versículos son los que vamos a leer, del 1 al 9. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo tenemos todo, ¿cierto? Ok. Dice así: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa, como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren en estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Amén. Nos encontramos en el momento en que Dios se le aparece a Moisés en una zarza. Eso está en el capítulo 3 del libro que estamos leyendo, de Éxodo. Dios se le aparece a Moisés en una zarza y Dios comienza a hablar con Moisés. Dios le dice a Moisés que tenía un plan para libertar al pueblo de Israel que estaba oprimido por el pueblo egipcio. Pero Moisés se presentó, fue hasta donde estaba Dios, pero en Moisés había duda, en Moisés había temor, porque una de las cosas que le dice Moisés a Dios es que
no me creerán. Porque, ¿por qué tengo que ir yo? ¿Por qué me escogiste a mí si puede ser otro? Pero Moisés conocía el corazón pero Dios conocía el corazón de Moisés, así como Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Pero entonces surge la primera excusa que le da Moisés a Dios y le dice: ¿quién soy yo para ir delante de Faraón y presentarme ante él? Le dice Moisés a Dios, pero la respuesta de Dios fue: no es quién eres tú, es quién soy yo. Y por eso es que allí Dios se le revela a Moisés diciéndole, cuando Moisés le pregunta: y si me preguntaren quién eres tú, ¿qué diré yo? Y Dios le responde: yo soy el que soy, yo soy Jehová. En otras palabras, cuando el Señor le estaba diciendo a Moisés: yo soy, ese pronombre significa: yo soy tu Salvador, yo soy tu libertador, yo soy tu proveedor, yo soy el que te sustento. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés en ese momento. Pero entonces aquí es donde entramos en el tema, porque le dice Moisés a Dios: Señor, pero no me creerán, porque en el verso 1 del capítulo 4 dice así: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Esas palabras se las dice Moisés a Dios. Y en el verso 2 responde Dios de esta manera: y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Suena algo como que sorprendente, hasta irónico si se quiere, porque le está preguntando Dios a Moisés qué tiene en la mano, si Dios sabe qué es lo que tiene en la mano. Es como cuando ocurrió en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó, que el hombre se escondía de la presencia de Dios, que Adán se escondía de la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Adán a Dios cuando Dios lo llamaba? No, es que me escondí de ti porque estaba desnudo. Y Dios le pregunta, Dios le dice: pero ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? Si ya Dios, dice la Biblia, que Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, Dios es omnisciente, omnipotente, omnisapiente, que Él mismo, Él es la sabiduría y todo lo conoce. Pero cuando Dios le pregunta aquí a Moisés: ¿qué es lo que tiene en tu mano? Y Moisés respondió la pregunta, que no era nada difícil, era fácil. Moisés le dice: una vara, porque Dios quería mostrarle a Moisés las señales que iba a comenzar a hacer para que Moisés tuviera la confianza de que el Dios Todopoderoso estaba con él. Porque sigue diciendo de esta manera: Él le dijo: échala en tierra. Y Moisés obedeció, echó la vara en tierra. Y la vara se hizo culebra. Eso tiene un significado. De hecho, en el original, la palabra señal significa signo, que en el griego es significado. Estas señales que Dios iba a comenzar a hacer delante de Moisés tenían un significado de que la vara se convirtiera en culebra y la culebra volviese a ser otra vez vara, de que la mano de Moisés se convirtiera, se llenara de lepra, de que tomara agua del río, ¿verdad? Del río Nilo, y esas aguas del río se iban a convertir en sangre. Eso era un significado. Pero ¿qué significado o qué enseñanza o qué quería transmitirle Dios a Moisés? Dios le dice a Moisés que echara la vara en tierra, y él la echó y se hizo culebra, y Moisés huía de ella. Yo me imagino que si Moisés huía de la culebra, era un tipo de culebra venenosa,
Porque si nosotros leemos en el capítulo 3 de este mismo libro, dice la Biblia que Moisés era pastor de ovejas. Y si era pastor, ¿verdad? Él cuidaba las ovejitas. Él estaba en el desierto. Y en el desierto se ven estos tipos de animales: culebras, escorpiones y todo este tipo de cosas. Y Moisés ya conocía de que la culebra era venenosa. Imagínense, la tenía allí cerquita. Él huía de ella. ¿Para qué? Para que no le fuese a morder. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sabe que cuando leí esta porción aquí, que Dios le dice: toma la culebra por la cola, a mí me llamó la atención eso? Porque es algo descabellado, es algo loco. ¿Cómo usted va a tomar la culebra por la cola? Si a usted a tomar el animal, o por lo menos la culebra, por la cola, ella te va a picar. Nosotros sabemos que la culebra se toma es por la cabeza, ¿verdad que sí? Entonces, pero aquí se deja ver una cualidad o una característica en Moisés: su obediencia. Porque Moisés no le refutó nada a Dios. Moisés obedeció a Dios y tomó la culebra por la cola. Es por eso que Dios habla de Moisés, que no ha hallado un hombre en su casa tan fiel como él. Dice la Biblia en el libro de Números 12:7, si no me equivoco. 12:7. Si no me equivoco, allí lo dice. Entonces, esta señal tiene un significado. Y el significado que tiene esta señal es que Dios le estaba mostrando a Moisés: Moisés, tú te vas a enfrentar con los poderes de las tinieblas. Tú te vas a enfrentar con Satanás, porque la vara representa autoridad. La serpiente representa a Satanás, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Entonces, Dios le estaba diciendo: pero no temas, Moisés, porque yo te he dado autoridad sobre Satanás. Porque yo te he dado poder sobre Satanás. Porque dice la Biblia en el libro de Lucas 10:19 de que Él nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Quiere decir que nosotros no debemos de tener miedo a Satanás, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Ahora, también puedo ver que esta señal tiene otro significado, de que la vara y la serpiente representan también el poder político de Faraón. Porque yo no sé si ustedes han visto en los libros, en documentales, de que a Faraón, en las fotos que aparecen en los sarcófagos, a Faraón, lo representan con una vara, y en su corona tiene alrededor la serpiente. Esa serpiente, esa vara, representa el poder político de Faraón. Y Dios le estaba diciendo a Moisés: no temas, Moisés, porque mi poder es más grande que el poder de Faraón. Esto se traduce, en otras palabras, en lo que dijo Daniel. Daniel capítulo 2, verso 21. Dios es el que quita y pone reyes. Eso es lo que Dios también le estaba mostrando a Moisés.
si Dios es el que quita y pone reyes, nosotros lo que debemos es orar por los que están en eminencia para que se haga la voluntad de Dios. Amén. Dice en el verso 6, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, o sea, en el pecho. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Esta señal que Dios le estaba mostrando a Moisés tiene un significado. ¿Y cuál es el significado que Dios le está mostrando aquí a Moisés? Yo veo dos cosas. Número uno, Dios le está diciendo a Moisés, yo tengo poder sobre la enfermedad, sobre la salud y sobre la enfermedad. ¿Por qué? Porque él metió la mano en su pecho y la mano salió enferma, salió llena de lepra. Pero cuando la volvió otra vez a introducir en su pecho, la mano salió limpia, como la otra carne, dice la Biblia. Entonces me da a entender que Dios le está mostrando a Moisés que él tiene poder sobre la enfermedad y sobre la salud. Pero también puedo ver de que Dios le está mostrando también la condición pecaminosa del hombre. Nosotros, antes de conocer al Señor, estábamos sumergidos en el pecado. Y por tal razón, como estábamos sumergidos en el pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero una vez confesado a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador personal, y Él reconciliándonos con el Padre, nos ha limpiado de todo pecado por medio de su sangre. Entonces, nosotros nos equivocamos y nosotros fallamos, pero tenemos un abogado que intercede por nosotros, que es Cristo, el cual llevó todos nuestros pecados en la cruz. Por eso es que nosotros debemos de vernos como Dios nos ve, y Dios nos ve como sus hijos. Así debemos de vernos nosotros, pero teniendo la cualidad y la característica que tenía Moisés: obediente, obedecer a Dios en todas las cosas. En lo que nos mande a hacer Dios, nosotros debemos de hacerlo, cumplir su palabra. Porque si Dios nos manda a obedecer su palabra, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Gloria a Dios. Voy por el verso 7. Y le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Y le dice el Señor a Moisés, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, ¿qué le dice Dios a Moisés? Tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Dios le da estas señales a Moisés, estas dos señales. Y aún le sigue diciendo Dios, Moisés, pero si no te creen en estas señales, creerán en esta, en la postrera, en la última, de que tomarás agua del río Nilo. Y esas aguas se van a convertir en sangre. Pero eso, Dios le estaba también enseñando algo a Moisés. Y Dios le estaba enseñando a Moisés, si le enseñó en la segunda señal
de que nuestra condición era pecaminosa, que estábamos alejados del Señor, aquí le está diciendo que a través del sacrificio de Cristo nos podía reconciliar con el Padre. ¿Por qué? Porque le dice: toma de las aguas del río y estas aguas se volverán sangre. Y lo único que nos limpia de todo pecado es la sangre de Cristo. Porque dice la palabra en 1 de Juan 1:7 de esta manera: pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, Cristo, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice de alguno, dice de todo pecado. Amén. Pero también puedo ver dos cosas más en este versículo. Bueno, es lo que yo puedo apreciar. A lo mejor ustedes lo leen y Dios les puede mostrar otra cosa. Pero lo que le muestra a ustedes y lo que me muestra a mí, todo tiene que compaginar, porque la palabra de Dios no se contradice. Aquí yo puedo ver dos cosas más. Número uno, que los egipcios consideraban al río Nilo su Dios. ¿Por qué lo consideraban su Dios? Porque ellos dependían del río, de ese río, de las aguas del río. ¿Para qué? Para ellos subsistir, para darle de agua a los animales, para regar las cosechas. Ellos dependían de este río. Y ellos consideraban al río Nilo su Dios. De hecho, todas las plagas que Dios, o todas las maravillas que Dios muestra en Egipto, es deshaciendo los dioses de los egipcios. Y es lo que Él hizo aquí: deshacer el Dios, el Dios Nilo, el río Nilo, al cual ellos consideraban su Dios. ¿Por qué? Porque la sangre, los egipcios la consideraban como algo inmundo. Ellos no podían tocar sangre porque ellos decían que se contaminaban. Curioso, porque en la ley de Moisés, ¿verdad?, aunque el Señor, ¿verdad?, no permite que bebamos o comamos de la sangre, ¿verdad?, pero no dice nada que nosotros nos contaminamos con ella. Mas los egipcios sí tenían ese pensar, esa cultura. Entonces Dios le estaba diciendo a Moisés: mira, Moisés, ese Dios que ellos tienen, el Dios Nilo, yo lo voy a herir por la cabeza. Y por tanto, si lo iba a herir, era lo que representaba la sangre, la muerte de todos los dioses de Egipto, para que las maravillas de Dios se glorificaran. Amén. Ahora, yo al principio dije de que estas señales Dios se las mostró a Moisés para que Moisés tuviera confianza. Porque en Moisés había temor. Porque Moisés le sacaba excusas a Dios. Nosotros a veces somos así. Dios nos manda a hacer algo, a predicar su palabra, pero nosotros no sacamos tiempo para Dios. Le sacamos excusas a Dios. Entonces Dios quería darle la confianza a Moisés de que el Dios Todopoderoso estaba con él. ¿Por qué digo esto? Porque estas señales, las dos primeras señales que Dios hizo delante de Moisés y la tercera que Dios se la anunció a Moisés, pero Moisés no la hizo, porque una cosa es lo que Dios le está diciendo aquí: toma agua del río Nilo y ellas se convertirán en sangre. Y más adelante, en otros capítulos, Dios le dice a Moisés
que iban a convertir el río Nilo en sangre cuando Aarón y Moisés lo tocaran con la vara. Son dos acontecimientos totalmente diferentes. Entonces, estas señales, Moisés no la hizo delante del pueblo, salvo la primera, que fue Moisés con Aarón delante de la presencia de Faraón, y la vara se convirtió en culebra, salvo allí. Pero la señal que allí ocurrió no era de que la vara se convirtió en culebra, sino que cuando Faraón vio este acontecimiento, ¿qué fue lo que dijo Faraón? Faraón dijo: busquen a mis magos, a mis hechiceros, y hagan lo mismo que él hizo. Y ellos lo hicieron. Las 3 varas de los magos de Faraón se convirtieron en culebra. Pero la señal es cuando la vara de Aarón se comió las 3 varas de ellos, que estaban convertidas en culebra. Esa fue la señal allí, en ese entonces, en ese momento. ¿Qué está diciendo Dios allí? Que Él es el Dios todopoderoso, que el diablo no tiene poder sobre nosotros, que el único poder todopoderoso y sobrenatural que hay es el poder de Dios, el cual opera en los hijos de Dios, de nosotros. Amén. Entonces, por esta razón es que les digo que las señales no eran para que el pueblo creyera, era para que Moisés tuviera la confianza. Estas señales, todas las maravillas de Dios, la palabra de Dios que está aquí, es para nosotros, para que nosotros creamos en Él y tengamos la confianza en Él, que por medio de Jesucristo hemos alcanzado la salvación. Amén. Dios les bendiga.